Dios les bendiga. Continuamos con el Salmo número 10 y voy a leer la misma introducción que leí en el Salmo 9. Dice, los Salmos 9 y 10 forman una sola unidad porque originalmente eran un único poema. Esto se evidencia en su estructura poética con acróstico alfabético que comienza en el Salmo 9 y continúa secuencialmente en el Salmo 10. Y en la ausencia del título o autor para el Salmo 10. En importantes manuscritos antiguos de la Biblia, como la Septuaginta y la Vulgata Latina, estos dos textos aparecen combinados bajo un solo número. Es el primero de los que se llaman salmos alfabéticos. Y dice al músico principal, indica el destinatario, es decir, al director musical. Y también recordemos que decía sobre Mutlaven, o dice sobre Mutlaven. Algunos creen que el título Mutlaven se refiere a una melodía o un instrumento musical con el que se tocó la canción. Otros asocian este título con la frase la muerte del hijo y lo aplican así, concerniente a la muerte del campeón que salió entre los campamentos, refiriéndose a Goliat. Otros piensan que se refiere a la muerte del hijo de Betsabé, otros a la muerte de los primogénitos de Egipto. El autor es David. Es un poema lírico que combina acción de gracias, alabanza y súplica con reiteradas expresiones de confianza en Jehová. Y la estructura y figuras literarias utiliza el paralelismo, sinónimo y de contraste, la metáfora, la personificación y la hipérbole. Y este Salmo 9 lo dividimos en 6 estrofas. Bien, la versión de los 70 une este salmo con el noveno y hace de ambos salmos uno. No así en la Biblia hebrea, pues en ella son dos salmos distintos. Aunque encontramos unidad en algunos temas, como por ejemplo el juicio, también encontramos diferencias en otros temas y en el estilo. Si lo tomamos como independiente del Salmo 9, el Salmo 10 es un salmo de lamento y una súplica de confianza. En este caso no tendría la inscripción, o sea que no dice a quién va dirigido, no dice tampoco el autor, entonces el autor sería desconocido, aunque normalmente es atribuido a David. Las figuras literarias principales son la interrogación retórica. ¿Qué quiere decir esto? No se espera una respuesta literal. También vemos antropomorfismo en el versículo 11, también vemos un símil en el versículo 9, una metáfora también en el 9, vemos una hipérbole en el versículo 7, una personificación también en el versículo 7. Bueno, entonces, referente a lo que decía al principio, el Salmo 9 termina con la letra, empieza con la letra Aleph y termina con Kaf. El 10 comienza con la Med y termina con Tab, es decir, que llevan una secuencia. Bien, la división de estrofas de este capítulo 10. Primero, el versículo 1, que es una pregunta retórica, un lamento introductorio que actúa como invocación. También la segunda estrofa que va del versículo 2 al 11. Descripción de los malvados y sus pensamientos. Versículo 12 al 15. Oración e invocación. Y el versículo del 16 al 18. Certeza de que su oración fue escuchada. Bien, con esta introducción, entonces ahora sí, vamos al texto. Dice el título que le han puesto, dice plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Versículo 1, y ahí va la primera división. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esta es una pregunta retórica y es la expresión de un corazón atribulado que busca la intervención divina cuando los malvados prosperan y los indefensos sufren. Aquí les voy a leer un comentario de Spurgeon.
La presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero cualquier sospecha de su ausencia es una distracción sin medida. No es el problema, sino el ocultar el rostro de nuestro Padre lo que nos corta hasta la médula. Qué realidad, sentir de que Dios está lejos. Así se sentía el salmista, sentía que Dios estaba lejos y que también se había escondido en tiempo de tribulación. Era lo que él sentía. Versículo 2. Y aquí va la segunda división que le hemos puesto, va hasta el 11. Esta división dice descripción de los malvados y de sus pensamientos. Aquí vamos a ver cómo se describe el hombre malo, que a propósito es aplicado en diferentes momentos, no solamente a una persona en particular, sino que se refiere a muchos, pero a su vez hay quienes creen que también está describiendo finalmente al anticristo. Versículo 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. La raíz de la persecución no es solo la maldad, sino el orgullo desmedido de la opresión. Tiene una falsa sensación de seguridad e impunidad. El pecado lleva en sí mismo la semilla de su propia destrucción. Es decir, que esa palabra arrogancia es altivez, es una persona altiva. Y recordemos algo, que en el libro de los Proverbios dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, y esa persona por su propia arrogancia persigue al pobre, ¿sí? Aquella persona que es carente no solamente, digamos así, de bienes económicos, sino de otras cosas, digamos que está afligido, está atribulado. Entonces esta persona mala, esa persona arrogante se aprovecha de eso, de que es una persona que en el momento de pronto no le puede hacer frente a sus ataques. Pero lo que la Biblia dice es que será atrapado en los artificios que ha ideado, es decir, que el que cava un hoyo caerá en él. Versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Es decir, que el malo es una persona jactanciosa. ¿Qué es alguien jactancioso? Alguien que habla cosas grandes, es decir, cosas que le quedan grandes. Esa es como la jactancia. Es como alabarse a sí mismo. Bueno, aquí desde el versículo 3 y en adelante vamos a ver que nos describe al ateo práctico, es decir, personas que puede que no sean, digamos, ateas teóricamente, pero sí en la práctica. Es decir, ignora a Dios en su vida, actúa como si no existiera Dios. Entonces, a eso se refiere allí, digamos que esa persona, ya hemos leído acerca de personas que se olvidan de Dios, y en el capítulo anterior vimos lo que aquellas gentes que se olvidan de Dios, lo que les va a acontecer, ¿cierto? Dice que serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Y también dice allí que en el versículo 3 dice: bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Bueno, dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, es decir, habla cosas agrandadas de lo que desea él mismo, pero también bendice, o sea que ahí está hablando es económicamente, de dinero, de cosas materiales, que eso de bendice al codicioso puede referirse a que alaba la codicia. El impío admira a quienes logran riquezas a expensas de otros, ¿sí? Porque recordemos que esta persona es un opresor, oprime a los pobres, a los desvalidos. Dice, validando la avaricia como un estilo de vida exitoso. Qué peligro, ¿no? Que ellos alaban, bendicen al codicioso, aquel que ha logrado muchas cosas,
a expensas de los más necesitados. Para ellos es de mucha bendición, ¿cierto? Obtener estas riquezas injustamente y validan la avaricia como un estilo de vida exitoso. Y dice al final, y desprecia a Jehová, es decir, no tiene en cuenta a Dios en su vida. No importa lo que el Señor dice, no le interesa lo que Dios ha hablado acerca del amor al prójimo, acerca de no ser codiciosos, nada de esto, no tiene en cuenta no tiene en cuenta a Dios en sus vidas, ni tiene en cuenta tampoco ninguno de sus mandamientos. Versículo 4. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí está describiendo al malvado que por la altivez, ¿sí? Ahí nos habla de esas, ¿qué es un altivo? Un altivo es aquel que, bueno, en el libro de Proverbios nos dice que 6 cosas aborrece Jehová y una de ellas es al de ojos altivos, los que miran a los demás por debajo de sí mismos, es decir, que creen que ellos son mayores, que son superiores a los demás. Esta es la altivez. Entonces ellos son así, ellos son altivos. Y dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, es decir, que él mismo se cree autosuficiente, él cree que no necesita de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con personas así, con personas que creen que no tienen necesidad de nada, que no tienen necesidad de nada porque ellos mismos son autosuficientes, que ellos mismos pueden hacerlo todo? Por ejemplo, viene en este momento a mi memoria la iglesia de la Odisea, que ellos eran altivos, ellos decían, yo no tengo necesidad de nada, y a Dios mismo lo habían dejado por fuera. Llega a mi mente este recuerdo de esta iglesia, ¿sí? Imagínate, pero ellos eran cristianos, iglesia de Cristo, y aún este tipo de personas estaban dentro de la iglesia, personas altivas que no tenían en cuenta a Dios en sus vidas. Bien, estamos aquí en el 4, dice, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y tomando este mismo ejemplo, recordemos que el Señor les dice a la iglesia de la Odisea, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que en la propia iglesia de Cristo, Cristo estaba por fuera. Entonces no tienen en cuenta a Dios. Cuando una persona es altiva, es arrogante, no tienen en cuenta a Dios porque ellos creen que ellos solos pueden resolver. Ellos confían en la bendición económica, ellos confían en las riquezas. ¿Sí? Y la Biblia nos habla en el libro de Proverbios la insensatez de confiar en las riquezas. Versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice que sus caminos son torcidos, es decir, ellos no andan en integridad, ellos andan de la manera que ellos quieren, ellos han escogido sus propios caminos, porque eso es lo que hace el hombre. El hombre le gusta andar conforme a los deseos de su corazón, conforme a la vanidad de su mente. Así le gusta al hombre malvado andar, el ser humano por naturaleza eso hace, andar sin importar que sus caminos estén torcidos, ellos les gusta transitar esas sendas de muerte, de maldad, que conducen ¿a dónde? A las cámaras de la muerte, como lo dice en el libro de Proverbios. Dice allí que en todo tiempo sus caminos son torcidos y que sus juicios los tiene muy lejos de su vista. Es decir, ellos nunca creen que les va a llegar el castigo. Ellos piensan de que siempre va a reinar la impunidad en su vida. Como de pronto hasta ahora han hecho muchas cosas malas y no les ha pasado nada. Y cuánta gente así que hace y deshace, y como no ven que les pasa nada, entonces dicen, no, eso puedo seguir en lo mismo, que nada va a pasar, nada va a ocurrir.
Tienen una falsa seguridad de impunidad. Piensan de que los juicios de Dios no les llegarán algún día. ¿Cuánta gente anda así? Muchos andan así equivocadamente, creyendo de que el momento de la ira no llegará. Y dice en la última parte que a todos sus adversarios desprecia, es decir, es soberbia frente a quienes se le oponen. O sea, todos aquellos que se le oponen los mira con desprecio y con soberbia. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Entonces ellos están muy confiados y ellos creen en su corazón. Esa palabra dice en su corazón, me recuerda cuando alguien quiso ser semejante al Altísimo, ¿cierto? Que pensaba en su corazón, subiré al cielo, haré mi morada junto al Altísimo. Eso me recuerda a mí esa frase. Dice, no seré movido jamás, pero también nos recuerda a Babilonia, allá en Isaías 47:7, que dice, ella decía, para siempre seré señora. O sea, ella tenía un orgullo, ella tenía una seguridad de que por siempre iba a ser señora. Quienes se creen más lejos de la ruina, más cerca están de ella. Tremendo eso. La palabra de Dios dice que mientras más, en el libro de Proverbios, con otras palabras tal vez, que entre más altos subamos por orgullo, por altivez, más estrepitosa es la caída. Sí, algo así dicen en el libro de Proverbios. Entonces mucho cuidado con la altivez y con pensar de que nunca va a llegar el infortunio, con que nunca va a llegar el mal, estar convencidos de algo que no es cierto, algo que no es real. Los juicios de Dios siempre van a llegar sobre el necio, sobre el impío. Bien, versículo 7 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Se imagina escuchar a esas personas? Yo creo que tal vez hemos escuchado personas así, que todo lo que hablan es maldición, engaño, fraude, mentiras, que usted no puede confiar en esa persona porque sabe que le está engañando, sabe que va a blasfemar contra Dios, que comete con la lengua una cantidad de pecados, ¿no? Y que Santiago nos lo dice en su epístola, que nos habla acerca de la lengua, que la lengua es un pequeño mundo, pero lleno de maldad, ¿cierto? Es un mundo lleno de maldad. ¿Y cuántos pecados no podemos cometer con la lengua? O sea, se peca más con la lengua que con ningún otro miembro del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos tantas palabras por día, no recuerdo exactamente cuántas palabras son, si son entre 15,000 y 20,000 palabras, creo, que se habla por día. Entonces nosotros mismos debemos de tener cuidado de nosotros no parecernos al hombre impío, hablando cosas vanas, hablando engaños contra otro, haciendo fraudes, engañando, estafando, maldiciendo. Sí, que ninguna palabra de maldición salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque no pueden, de una misma fuente, de una misma llave, no puede salir agua dulce y agua salada, agua limpia y agua sucia, ¿cierto? No se puede. Nosotros debemos de cuidar nuestro vocabulario, de siempre hablar lo correcto, no parecernos en nada a estas personas que escucharlas hablar, tal vez quisiéramos taparnos los oídos, porque estas personas, hablan con engaño, hablan con fraude, con maldición, con blasfemia, todo esto hablan ellos. Todas estas cosas que al Señor le desagrada a las personas que hablan. Dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Qué es vejación? Bueno, es maltratar, es humillar o hacer padecer a alguien, persecución o angustia profunda. Eso es lo que significa vejación, o sea que ellos maltratan, ellos oprimen, ellos humillan.
¿sí? A las demás personas. Nosotros debemos de tener cuidado de no hacer esto con los demás, de no maltratar, de no humillar. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado acerca de esta palabra y sin embargo muchas veces no la ponemos por obra, no la ponemos en práctica, sino que humillamos, maltratamos y causamos angustia profunda a otras personas? Entonces debemos de tener cuidado con nuestro vocabulario, cuidemos lo que hablamos, simplemente que todo así como nuestro pensamiento es, así somos nosotros y eso vamos a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar y en esto también hablar conforme a la palabra de Dios. Es súper importante que nuestro vocabulario sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a la situación, no conforme a las circunstancias, porque si hablamos conforme a las circunstancias o a nuestro estado de ánimo, podemos hablar muy mal, porque a veces no nos sentimos bien y empezamos a hablar y a decir un poco de cosas que en realidad no tienen sentido, quejas, críticas y cosas que no conviene al vocabulario de un cristiano. Dice la Biblia que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y que si alguien puede refrenar su lengua, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Bien, continuamos con el versículo 8. Dice, se sienta en acecho, cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Recordemos que estas personas les gusta robar, les gusta matar, o sea, todo las obras del maligno, ¿no? Matar, robar y destruir, eso es lo que les gusta a ellos. Dice que hace una metáfora allí, ¿cierto? De cómo ellos actúan y en los versículos siguientes leemos el 9: acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Entonces todo lo que hace, ¿sí? Ellos como, así como un león, ahí está comparando, ¿cierto? Allí utiliza metáfora, allí utiliza símil, como el león está apresto acechando a su presa para devorarla, así es esta persona. Dice que en las aldeas, cerca de las aldeas está pendiente, se esconde, dicen escondrijos, que nadie lo vea, se oculta en escondites, en lugares oscuros donde no se ha visto, o sea que él no da la cara. Es una persona traicionera y que mata al inocente. O sea, por dinero no le importa matar a personas inocentes, no le interesa. Sus ojos están acechando al desvalido. Es decir, que estas personas pusieron sus ojos sobre aquellos que no pueden defenderse, aquellos que no tienen la capacidad digamos así, de enfrentarlos por su condición física o económica. No los pueden enfrentar. Entonces de ellos es que estas personas malas se aprovechan. Dice que acechan ocultos, o sea, son personas que les gusta esconderse, les gusta la oscuridad. Así como el león está en la cueva, él esperando a ver una presa, esperando a quién, a un desdichado, ¿cierto? A una persona que no se puede defender. Dice, acecha para arrebatar al pobre. Todo lo que le interesa es que arrebatar, es quitarle lo que más, lo único que tiene el pobre, se lo quiere quitar de sus manos. Dice, arrebata al pobre trayéndolo a su red. A él no le importa que sea pobre, a él no le importa que sea desvalido, a él todo lo que le importa es saciar su deseo del mal, saciar su deseo de codicia, saciar su arrogancia. O sea, él da alimento con estas acciones a todo su mal carácter, a todo su mal comportamiento. O sea, cada día va en aumento la maldad hacia las personas buenas, hacia el inocente. Es una persona insaciable, que no se sacia de hacer el mal,
que entre más hace mal, más es como, más se siente alimentado, más se siente a gusto. Y él piensa que es bendecido. Dice, se encoge, se agacha, es decir, que muestra un perfil falso. Eh, Aquí hemos visto que muestra la cobardía y la malicia del depredador. No ataca de frente, baja su perfil y se encoge, ¿sí? Es decir, no, él no quiere atacar de frente para que la persona tal vez se defienda, no, él quiere es atacar por la espalda, él quiere ver el momento de mayor debilidad de su víctima para poder atacarlo. Dice, se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos desdichados, o sea, esas garras las describe sus manos como algo fuerte, algo que hace daño, algo que hace maldad. Y nombra pues a aquellas víctimas, los nombra desdichados, porque imagínate caer en las redes de una persona mala, una persona que no tiene ningún tipo de compasión, una persona que se deleita en el mal, que lo único que le interesa son las riquezas, es lo material, que no piensa en el futuro, no piensa en la vida eterna, o sea, solo está pensando en lo temporal. Y versículo 11 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Cuán engañado está esta persona que cree que Dios no lo está viendo? Cuando sabemos nosotros que todas las cosas están desnudas ante Dios y que allá en el libro de Apocalipsis Juan describió a Jesús que su mirada es como llama de fuego, sus ojos son como llama de fuego, es decir, él tiene una visión profunda, él no tiene ojos de carne como los de nosotros, como decía Job. Nosotros con nuestra mirada, alguien nos puede ocultar, no podemos saber lo que está pensando, no podemos saber con ver a alguien con nuestros ojos físicos lo que hay detrás de su corazón, eso nos es oculto a nosotros, pero nunca a Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Nada se oculta de su mirada escrutadora. Él tiene una visión completa, total de nosotros. Así hagamos algo en lo oscuro, en lo profundo de la selva, donde hay oscuridad perpetua. Tal vez ellos piensan equivocadamente de que si hacen algo en oculto, hacen maldad en oculto, no va a ser visto, no va a ser castigado. Eso es lo que ellos creen. Es decir, ellos como les decía al principio, son ateos, ateos prácticos, es decir, no es que digan, yo soy ateo, no, sino que más bien con su forma de actuar demostraron, ¿cierto? Olvidándose de Dios, de que son ateos. Entonces porque ellos saben que Dios existe, dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Eso es lo que ellos creen, pero cuán equivocados están. Bueno, entramos a las otras estrofa, que es la estrofa número 3, que va del 12 al 15 y hemos dado como título oración e invocación. Versículo 12 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Bueno, eso es un llamado para que Dios haga presencia, que recordemos que hasta ese momento ya había dicho el salmista, expresado, de que él pensaba que Dios estaba escondido, que Dios estaba oculto, que Dios no estaba pendiente y de toda la maldad, y nos describe las actitudes de los malos, nos describe bien el pensamiento y el actuar de los malvados. Pero aquí ya hace una oración en el cual pide de que Dios se levante, levántate Señor, levántate, ¿cierto? Muestra algo de impaciencia, ¿cierto? Porque Dios ciertamente se va a levantar en juicio contra los malos. Pero Él pide que sea más pronto, o sea, es como un llamado de urgencia a que Jehová Dios alce su mano, es decir, intervenga. Eso de alzar la mano quiere decir ataca, actúa, véngate de tus enemigos. Eso es lo que les quiere decir. Dice, no te olvides de los pobres. Pero mire,
Dios nunca se ha olvidado de los pobres. Dios nunca se ha olvidado de los afligidos, de los que padecen necesidad. Dios está presente en todo momento. Sus ojos están siempre sobre los seres de la tierra, sobre los humanos. Dios no quita la mirada del ser humano, sea para bien o sea para mal. Él está pendiente de todo. Entonces Dios nunca se ha olvidado, y menos de los pobres y de los menesterosos. Versículo 13 dice: ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Es decir, hace otra pregunta: ¿por qué desprecia el malo a Dios? Es decir, piensa que Dios no está pendiente, piensa que Dios es ausente. Él dice: no, Dios no va a hacer nada, Dios está ciego ante mis artimañas, ¿cierto? Ante mis cosas. Dios no está pendiente. Eso es lo que cree. Entonces dice el salmista: bueno, está menospreciando a Dios al creer de que Dios no va a juzgar, al creer de que Dios no está pendiente de lo que pasa con sus hijos, con los pobres. Dios es defensor del pobre, de la viuda, del huérfano, de todos ellos. Dios es el que defiende la causa de ellos. Dice: en su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Y esa palabra inquirir significa examinar, investigar. Entonces lo que está diciendo es: tú no lo examinarás, ¿cierto? Es lo que ha pensado, que Dios no va a examinar la causa de quién, de los pobres, porque es lo que está viendo allí, ¿cierto? No te olvides de los pobres. En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Es decir, no vas a examinar, no vas a investigar la causa de ellos. Claro que sí, claro que Dios conoce el corazón, y Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y nada de Él se escapa. Entonces, eso es lo que piensa el salmista acerca de quién, acerca de los malos, que piensan de que Dios no va a examinar la causa de los pobres. Versículo 14 dice: tú lo has visto, ¿por qué miras tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Es decir, Dios se ha visto al pobre. Dios se ha visto también a los que hacen maldad. Dios ha visto, todo lo ha visto. Dice: nada se oculta de Él, porque miras el trabajo y la vejación. Ya habíamos hablado que es vejación, pero es bueno recordar: maltratar, humillar o hacer padecer a alguien, persecución o angustia profunda. Entonces, como leemos allí para entenderlo un poquito mejor, dice: porque miras la angustia, ¿cierto? O la humillación, el trabajo y la humillación, todo lo que ellos han padecido, ¿cierto? Todos los pobres, para dar la recompensa con tu mano. Dios mismo va a recompensar a aquellos que han sufrido violencia, a aquellos que han sufrido humillación sin causa. Dios mira todo eso, y Dios mismo va a dar recompensa. Llegará el momento, sí, que Dios mismo de su mano va a recompensar. Dice: a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Es decir, que Dios no ha abandonado. Lo que les decía hace un ratico, que Dios se encarga del huérfano, de la viuda, del pobre, del desvalido. Dios está presente para ellos. Dios ayuda en cualquier tipo de necesidad. A ellos se acogen. ¿A quién ir el huérfano? Hay un versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, ¿cierto? Y está hablando del huérfano, de alguien que ha perdido sus padres, tal vez, pero que en Dios encuentra un refugio. También los desvalidos, aquellos que sufren, aquellos afligidos, aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Dios se encarga de ellos, Dios está con ellos. Dios no los ha olvidado, no se ha olvidado Dios de estas personas. Dios los tiene muy pendientes. Entonces no debemos angustiarnos creyendo de que siempre va a reinar la injusticia, de que por siempre Dios no va a juzgar las cosas. No,
llegará el momento en que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. Y Dios es el amparo de quién, del huérfano, y también de quién, del desvalido. Estas personas se acogen a Dios en su angustia, buscan a Dios y Dios responde. Versículo 15 dice: quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguno. Está pidiendo el salmista que Dios quebrante el brazo. ¿Y a qué se refiere esa palabra brazo? Bueno, significa poder y obras. Es decir, que sus malas obras lo visiten. Lo que nos está diciendo allí es, vuelvo a repetir lo que dice: quebranta tú el brazo del inicuo, es decir, quebranta sus obras, sus malas obras, lo que ha hecho, lo que brazo es como poder, poderío. Dios es el que va a quebrantar esas obras, esas malas obras del hombre malvado. Y cuando dice persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguno, es decir, que esa misma persona sea alcanzada por sus malas obras. Es decir, que alcanzará al malo la maldad. Bien, entonces ahí vimos que era oración e invocación estos versículos. Bien, y entramos a la última sección o última estrofa que van del 16 al 18 y he puesto allí certeza de que su oración fue escuchada. Mire, cuando nosotros hacemos una oración, un clamor, nosotros debemos tener la plena seguridad de que Dios nos ha escuchado. Es una realidad. Dios escucha a sus hijos, Dios escucha a su pueblo. Entonces, versículo 15, 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Es decir, Jehová es el rey del universo. Es eterno y es para siempre. Dios es inmortal, el único y sabio Dios, invisible, inmortal. Es eternamente y para siempre. Dice, de su tierra han perecido las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todas, ¿a qué naciones se refiere? A aquellas naciones que no tienen una relación de pacto con Dios van a perecer, no permanecerán por siempre. Todos aquellos hombres, naciones enemigas de Dios, no permanecerán por siempre en la tierra del Señor. ¿Cierto? Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. Bien, versículo 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces aquí ya, en este versículo 17, podemos ver el cambio de tono. Mire, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón. Dios alegra el corazón, Dios da alegría a nuestro corazón, Dios da paz, Dios da tranquilidad. Dice, y haces atento tu oído, es decir, que Dios escucha. Ya el salmista ya no está diciendo lo mismo que decía al principio, una pregunta: ¿por qué te escondes? ¿Cierto? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? Aquí el salmista reconoce que Dios sí oye, ¿cierto? Ya el tono es diferente. A veces así empezamos nosotros, tal vez nuestra oración, un lamento, ¿cierto? Nos lamentamos, nos quejamos, pero cuando hemos orado, hemos clamado a Dios, tenemos la seguridad de que Dios es soberano, de que Él ha escuchado nuestra oración, entonces ya cambia nuestro tono, ya cambia, ya no estamos más en angustia, ya no estamos más en aflicción, sino que ya estamos en tranquilidad, ya podemos estar en paz, ¿cierto? Sabiendo de que Dios sí ha escuchado, porque dice, estarán abiertos en el libro de, creo que es segunda de Crónicas, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios sí está atento. Versículo 18 dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, ¿a qué está atento Dios? Dios va a juzgar al huérfano y al oprimido, ¿sí? Y dice, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre en la tierra. Llegará un momento en que toda la violencia y toda la maldad en la tierra va a cesar. El hombre inicuo, el hombre malo,
no va a permanecer por siempre. De eso debemos estar seguros. Llegará el momento en que Dios va a juzgar todas las cosas. Nosotros a veces pensamos de que el juicio de Dios se tarda, y a veces lo expresamos: Dios, pero ¿por qué te tardas? Pero recordemos eso, que Dios no se tarda, todo tiene su tiempo, y el día del juicio para los malos llegará. Bien, la justicia de Dios no se cancela. Él escucha el clamor de los oprimidos. Aunque Dios a veces parece distante, el salmista reafirma su soberanía. Bien, que el Señor les bendiga.